A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Aquí en Sucesos, un día como hoy. Pedro Casaldáliga, obispo catalán, escribe así a los mártires de América de todos los tiempos. Os escribo a todos vosotros y vosotras, que habéis dado la vida por la vida, en las calles y en las montañas, en los talleres y en los campos, en las escuelas y en las iglesias, bajo la noche o a la luz del sol. Por vosotros y vosotras sobre todo, nuestra América es el continente de la muerte con esperanza. Entre los muchos que en América han dado su vida por la vida, no se puede olvidar a un hombre llamado José Gabriel Condorcanqui. Condorcanqui era descendiente del inca Felipe Túpac Amaru, que tras una rebelión había sido asesinado en 1579. Condorcanqui había sido alumno de los jesuitas en Cusco, y cuando el virrey creó nuevos impuestos, el líder indígena encabezó en 1780 una insurrección de indios y mestizos, una de las sublevaciones más importantes de la época colonial. Condorcanqui recordó a su antepasado, también rebelde, asesinado por los españoles, y decidió tomar su nombre, Túpac Amaru. Entonces las tropas colonialistas supieron de su fiereza en la batalla, y cuando Túpac Amaru se aprestaba a tomar Cusco, llegaron refuerzos españoles desde Lima, y a la vez fue traicionado por un cura mestizo llamado Francisco de Santa Cruz. Túpac Amaru fue apresado y asesinado en Cusco. El mismo destino tuvieron su esposa, su hijo y su cuñado. El movimiento independentista en el Alto Perú continuó durante 2 años más, gracias a los hermanos Katari. Y la sublevación de Túpac Amaru, aunque fue sofocada, sirvió para que España modificara los abusivos impuestos sobre los indígenas. La muerte de Túpac Amaru sucedió un día como hoy, un 18 de mayo de 1781. Aquí en Sucesos, un día como hoy. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la presente edición de este lunes 18 de mayo del 2026 del noticiero Telesucesos, el cual ustedes lo ven y lo escuchan desde cualquier parte del mundo a través de la señal 100% digital de www.telesucesos.net, en Facebook como Telesucesos Quito y en YouTube Telesucesos HD. Vamos con los titulares de la presente emisión. Titulares. Caso Progen, Comisión Anticorrupción denuncia protección selectiva en investigación de la Fiscalía. Presidente Noboa designa a Roberto Luque como delegado presidencial ante el COE Nacional. Esta semana vence el plazo de la Comunidad Andina para levantar aranceles recíprocos entre Ecuador y Colombia. Banco Central del Ecuador advierte sobre publicaciones fraudulentas en redes sociales. 20 participantes del concurso de elección del fiscal general piden recalificación de sus puntajes en méritos. Restricción para el transporte pesado en la avenida Simón Bolívar y Ruta Viva se retoma tras el fin del toque de queda. El editorial será de Santiago Basabe, hasta las últimas consecuencias, y caiga quien caiga, la impunidad como estilo de vida. Tendremos entrevistas con Carolina Basante, periodista especializada en fact-checking, directora de Lupa Media. El tema, la ruta del dinero que SELEC pagó a Progen. Gonzalo Salvador, diplomático internacionalista, habla de los discursos del presidente Noboa en Estados Unidos y los nuevos enfrentamientos con Colombia. Vamos con el desarrollo de la información. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Caso Progen, Comisión Anticorrupción denuncia protección selectiva en investigación de Fiscalía. La investigación por el caso Progen volvió a escalar este 18 de mayo luego de que Germán Roda Chávez, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, acusara públicamente a la Fiscalía de actuar de forma selectiva en el proceso relacionado con los contratos termoeléctricos firmados por SELEC.
Sus declaraciones se produjeron un día después de que una corte federal de Estados Unidos rechazara un pedido de arbitraje impulsado por Astrobrixa, firma vinculada al lobby de Progen en Ecuador. Durante una entrevista, Rodas aseguró que desde el 2024 la Comisión Nacional Anticorrupción alertó sobre presuntas irregularidades en la contratación. Según explicó, en el 2025 incluso enviaron comunicaciones escritas a la entonces ministra Inés Manzano para advertir inconsistencias relacionadas con pagos, garantías y entrega de equipos. El dirigente criticó que la causa penal solo alcance a determinados funcionarios, mientras otros exministros no han sido vinculados. Entre ellos mencionó a Roberto Luque e Inés Manzano, a quienes señaló como actores clave durante la ejecución de pagos y seguimiento del contrato. Cuestionó que la investigación no incorpore antecedentes previos relacionados con Progen en Ecuador. Recordó que la empresa ya había tenido participación en contratos desde el 2023 y mencionó específicamente el proyecto de Catamayo, que según indicó también registró incumplimientos. El dirigente también lanzó cuestionamientos contra la Asamblea Nacional del Ecuador y la Fiscalía General del Estado. Según afirmó, hubo falta de acciones políticas y judiciales para investigar a todos los involucrados en el proceso contractual con Progen. Rodas sostuvo que sectores de la Asamblea bloquearon intentos de fiscalización y que la Fiscalía habría limitado las imputaciones únicamente a funcionarios de menor rango dentro de la estructura estatal. Presidente Noboa designa a Roberto Luque como delegado presidencial ante el COE Nacional. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó el decreto ejecutivo 386, con el que designó al ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, como delegado presidencial para presidir el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional COE. La disposición fue emitida el 16 de mayo del 2026 y entrará en vigencia desde su suscripción. El documento establece que Luque asumirá la representación del mandatario dentro del organismo encargado de coordinar acciones frente a desastres naturales, conflictos, epidemias y otras emergencias de alcance nacional. Con esta resolución, Luque reemplazará a Inés Manzano, quien había sido ratificada anteriormente en esa función mediante el decreto ejecutivo 539, pero fue derogada. La designación incorpora a Luque a la Gestión Nacional de Riesgos y Emergencias, además de sus funciones al frente del Ministerio de Infraestructura y Transporte. Su rol será articular la respuesta de las instituciones del Estado ante eventos que requieran coordinación intersectorial y toma de decisiones inmediatas para proteger a la población. Esta semana vence el plazo de la Comunidad Andina para levantar aranceles recíprocos entre Ecuador y Colombia. A mediados de esta semana se cumple el plazo que la Secretaría General de la Comunidad Andina dio a Ecuador y Colombia para levantar los aranceles recíprocos. La resolución del organismo regional del 7 de mayo del 2026 estableció un plazo de 10 hábiles para el retiro de los gravámenes. Según indicó el bloque regional en las resoluciones 2581, 2582 y 2593, las medidas impuestas por el gobierno de Daniel Noboa y el de su par colombiano Gustavo Petro afectan al comercio subregional andino y vulneran el Acuerdo de Cartagena, que es el tratado constitutivo firmado por los países miembros de la Comunidad Andina en 1969. El Servicio Nacional de Aduana de Ecuador ya anticipó que lo emitido por la CAN no es una sentencia del Tribunal Andino, sino una resolución administrativa de la Secretaría General. El 21 de enero del 2026, Noboa anunció la imposición de un arancel del 30% denominado tasa de seguridad a los productos provenientes de Colombia, con el argumento de que el gobierno de Gustavo Petro no mantiene un control efectivo de su lado de la frontera. La medida entró en vigencia desde el 1 de febrero. Colombia respondió de forma recíproca con un arancel del 30%, que comenzó a cobrarse a finales de ese mes. Además, suspendió la venta de electricidad a Ecuador. Mientras los gobiernos no alcanzaban un acuerdo, los aranceles fueron escalando, y desde mayo del 2026 el arancel que cobra Ecuador a las importaciones de Colombia subió al 100%. En contraposición, desde finales de abril, unos 191 productos ecuatorianos están grabados con aranceles de entre el 35 y 75% en Colombia. Banco Central del Ecuador advierte sobre publicaciones fraudulentas en redes sociales.
El Banco Central del Ecuador alertó de la existencia de publicaciones fraudulentas que utilizan de manera indebida su nombre e imagen institucional para promocionar supuestos servicios financieros a la ciudadanía con la finalidad de estafarla. En un comunicado, la entidad bancaria indicó que el intento de estafa se da a través de redes sociales y que los estafadores utilizan imágenes adulteradas para promocionar supuestos mecanismos de inversión que ofrecen supuestos ingresos semanales garantizados. La entidad además recalcó a la ciudadanía que no entrega ningún tipo de préstamo, no administra plataformas de inversión, ni promueve esquemas de rentabilidad financiera a través de redes sociales o aplicaciones digitales. Junto a su comunicado, el Banco Central del Ecuador mostró un ejemplo de intento de estafa a través de la plataforma de X. En el post se evidencia cómo una cuenta falsa asegura que con una inversión de $150 en dicho banco, la ciudadanía podrá obtener ganancias mensuales de $9.700. 20 participantes del concurso de elección del fiscal general piden recalificación de sus puntajes en méritos. 20 de los 28 aspirantes a ser fiscal general del Estado solicitaron recalificación de sus méritos en el marco del concurso público para elegir a esta autoridad que se realiza en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El viernes último cerró el plazo para que los 28 concursantes en el concurso de selección de la primera autoridad de la Fiscalía General presenten sus solicitudes de recalificación de méritos valoradas sobre 50 sobre 100 puntos. El proceso lo lleva a cabo una comisión ciudadana integrada por 10 personas que tiene un término de 5 días para pronunciarse sobre los pedidos. El Consejo de Participación Ciudadana, que supervisa las actuaciones de la comisión, no reveló los nombres de los solicitantes de recalificación. El reglamento para designar a esta autoridad ordena que en los pedidos se indiquen los motivos precisos de la afectación y que no se podrá adjuntar nueva información. Los comisionados analizarán de forma individual los escritos y, de ser el caso que se acepten, se modificará la nota y se generará un nuevo reporte. Luego de esto no se admitirán nuevos pedidos y se cerrará la fase con un informe final que lo conocerá el Pleno del Consejo de Participación y Control Social. El concurso público se puntúa sobre 100 puntos, 50 por los méritos que corresponden a títulos universitarios y su trayectoria laboral y otros 50 que se dividen en 30 puntos por la prueba de conocimientos escrita y 20 por la resolución de un caso práctico relacionado con las funciones que desempeña un fiscal del Estado. Quien obtenga el puntaje más alto y supere la impugnación o escrutinio público será elegido para este cargo por un periodo de 6 años. La Comisión Ciudadana tiene un plazo de 4 meses y una prórroga de 2 meses para terminar con el concurso público y entregar al Consejo de Participación y Control Social la lista de los mejores puntuados para la designación de la nueva autoridad. De lo contrario, podrían ser cesados de sus funciones. El próximo 22 de mayo los comisionados cumplirán 4 meses. Restricción para el transporte pesado en la avenida Simón Bolívar y Ruta Viva se retoma tras el fin del toque de queda. El municipio de Quito informó que desde este martes 19 de mayo, el transporte pesado volverá a tener restricciones de circulación en la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva. Agregó que este tipo de vehículos no podrá circular en los horarios de 6 de la mañana a 10 de la mañana, ni de 4 a 8 de la noche. La restricción se retoma porque durante el toque de queda, que concluyó el lunes 18 de mayo a las 5 de la mañana, había sido suspendida. Según el Cabildo, esta medida busca regular la congestión vehicular en horas de mayor demanda, facilitar una circulación más fluida y disminuir los riesgos de siniestros de tránsito en vías de alta carga vehicular. La restricción aplica para vehículos de transporte pesado y estará controlada por uniformados de la Agencia Metropolitana de Tránsito, AMT, quienes realizarán operativos de monitoreo y control en distintas partes estratégicas. En Radio Sucesos estuvo Carolina Basante, periodista especializada en fact-checking, directora de Lupa Media. ¿Cuál es la ruta del dinero que SELEC pagó a Progen? Escuchemos lo que opina. Y efectivamente lo que nosotros hicimos fue condensar un poco todo lo que se estaba hablando respecto a la ruta del dinero que muchos se ha dicho, lo ha dicho el ministro Luque, el exministro involucrado también en esta trama y otros implicados.
¿Qué pasa? Esta ruta del dinero pudo ser construida gracias a el acceso de información de un escrito que SELEC hace a una corte, a un tribunal de la Florida, ¿no? Lo que Progen intentaba era tener sigilo de sus movimientos financieros. Sin embargo, en esta decisión judicial, con un pedido de SELEC, lo que se permite es tener que la justicia no dé paso a esto y que se pueda tener información de movimientos bancarios del dinero, los 110 millones que fueron transferidos desde el Estado ecuatoriano hacia esta empresa, y que en pocas semanas prácticamente este dinero fue distribuido entre varias personas, entre ellas, como bien ya lo decías, gerente, el CEO de Progen, 1.5 millones destinados para el pago de una tarjeta American Express a Andrew Williamson. También 1 millón transferido a John Manning, que es un directivo de Progen. 330.000 dólares enviados a José David Trujillo, un exfuncionario de SELEC, que estaba en exfuncionario hasta 2020. Ojo, en estos momentos, o cuando se da esta trazabilidad, él estaba trabajando de forma privada. Y así otros tantos dineros, incluso también a personas involucradas a una empresa acá en Ecuador, Astrobrixa, que se denominaba como representante de Progen en Ecuador, que también recibieron dinero, etcétera. Eso es lo que se conoce, por lo menos hasta ahora, de los 110 millones que, digo de nuevo, fueron transferidos de Ecuador y que finalmente se entregó por maquinaria que no ha servido de nada y que está ahorita pues inservible y no ha servido para solventar la crisis eléctrica. En lo que apunta también, el 30 de enero esa cuenta de Progen tenía saldo cero, es decir, enseguida se distribuye esta plata y obviamente lo último que se hace es para destinar para estos trabajos que fueron contratados Progen, ¿no? Y bueno, allí, qué expectativas podemos tener del caso civil que sigue el Ecuador en la Florida? Porque si bien esto se conoce por esta demanda que plantea el Ecuador en la Florida, eh, ¿qué puede pasar de ese caso? Porque es una demanda civil, no es una demanda penal. ¿Y qué tantas opciones tiene el Ecuador, por ejemplo, de poder recuperar esos 110 millones de dólares que nos robaron prácticamente? Ujú. Bueno, sin lugar a dudas es muy complejo, son 110 millones, aunque Contraloría ha dicho que el perjuicio para el Estado es de 100 millones, cercano a los 100 millones de dólares, y eso es lo que el Estado ecuatoriano podría perseguir, o podría intentar recuperar. Sin embargo, es un proceso que es cuesta arriba, sobre todo por cómo se lo ha planteado hasta ahora. Sin embargo, considero y consideramos que con la información que ahora se tiene, al menos incluso aquí en Ecuador también se está haciendo una investigación penal que involucra a varios funcionarios que estuvieron dentro del proceso de contratación también, porque ojo, que de acuerdo a nuestra norma ecuatoriana, SELEC es el responsable penal. Aquí no hay una responsabilidad de exministros, de etcétera, aunque están siendo investigados incluso en la responsabilidad penal y política, pero SELEC es la empresa pública que firma estos contratos, y efectivamente se podría hablar de unas acciones de repetición, aunque sabemos bien que esas hasta ahora han sido infructuosas en los casos en los que Ecuador ha solicitado estos como responsabilidades penales a funcionarios, pero esto será un camino que tomará muchos años, ¿no? Lamentablemente, lo que urge ahora es definitivamente dar una solución al ámbito energético, y vemos que eso se ha mejorado poco o nada, sobre todo porque los recursos que estaban destinados, como estos 110 millones, pues terminaron en un saco roto. Lamentable realmente. Ahora, ¿qué busca demostrar SELEC con esta demanda presentada ante ante la Corte Federal de Florida, Carolina? ¿Qué está buscando SELEC con todo esto? Bueno, SELEC lo que ha demandado a Progen es bajo lo que se conoce como la ley RICO en Estados Unidos, ¿no? Esto es una norma legal que va a permitir demostrar que hay un esquema de fraude organizado, ¿no? Que no fue un error, que no fue una falla, sino que hubo un esquema de fraude organizado. Esta ley RICO permite a Ecuador, o esta normativa es un espectro que permite a Ecuador demandar a Progen en Estados Unidos, que es donde se encontraba domiciliada y donde también a donde se destinaron los recursos, incluso el banco Regions Bank, que es donde ya se identificó que se tiene eso, se tiene también los movimientos bancarios y todos esos documentos que permitirían tener esta trazabilidad que
parece ser la clave más importante para determinar las responsabilidades penales dentro de este proceso. Y sobre todo determinar el papel de muchos funcionarios y autoridades ecuatorianas, ¿no? Que ahora dicen que son inocentes, pero ahora nadie sabe porque todos dicen, no firmamos esto, así que será otra persona la culpable, pero todavía eso está por verse en este caso Apagón que investiga la Fiscalía. Sí, aquí hay dos procesos paralelos, como hablábamos hace un momento, que es SELEC demandando a Progen bajo la ley RICO en Estados Unidos por fraude organizado. Y acá en Ecuador específicamente, lo que se conoce como el caso Apagón, es una investigación por presunto peculado, ¿no? Que involucra a funcionarios y exfuncionarios públicos dentro de este esquema, ¿no? Recordemos que el peculado tiene que ver con la malversación de fondos públicos que es específicamente la figura que se está aquí investigando. Hay dos procesos paralelos en cualquiera de los, y en los dos se deben encontrar estas responsabilidades penales que, como decimos, con esta trazabilidad de la ruta del dinero, es una evidencia fuerte y además clave para identificar este tipo de responsabilidades y establecer pues las sanciones que se deban establecer, que creo que esa es la expectativa más grande que tenemos ahora los ecuatorianos. Efectivamente, además de, de recuperar el dinero, ¿no? Porque estamos hablando de más de 100 millones de dólares. En Impacto Informativo, Gonzalo Salvador, diplomático internacionalista, hace un análisis de los discursos del presidente Noboa en los Estados Unidos y también sobre los nuevos enfrentamientos con Colombia. Vamos con la nota. Yo personalmente considero que ha sido una visita muy exitosa la del presidente Noboa a los Estados Unidos en términos de que ha fortalecido esa alianza estratégica que existe entre el Ecuador y los Estados Unidos en materia de seguridad para combatir a los grupos de narcoterrorismo, delincuencia transnacional organizada. Efectivamente, sí, hubo esta situación con senadores y me imagino que representantes demócratas que solicitaron que una explicación respecto a supuestas violaciones a los derechos humanos en Ecuador en la lucha esta contra el terrorismo, pero la verdad no es así. Por el contrario, vemos todo el tiempo que los extremos de violencia que se están dando de los grupos de delincuencia organizada, llámese choneros, lagartos, tiguerones, etcétera, en contra de la población civil, extorsiones, asesinatos, sicariatos, tal forma que yo creo que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional están cumpliendo un papel destacado. Sí, eventualmente pudo haberse dado el caso nefasto de los niños de las Malvinas, pero eso no es atribuible a un gobierno, eso es atribuible a dos, tres, cuatro oficiales efectivos militares que excedieron en sus atribuciones. No conocemos las interioridades, mayor cosa sobre qué exactamente sucedió con esta gente, pero sí fue una cosa atroz, abusiva, pero es una excepción. El 99% de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional cumple su deber con amplio respeto hacia los derechos humanos, hacia los, comillas, derechos de los delincuentes, de esta gente que está todo el día en el crimen organizado y que lastimosamente vemos que en ciertos casos todo ese trabajo extraordinario que cumple Policía y Fuerzas Armadas choca contra la labor de la justicia, que inmediatamente a gente prontuariada, a gente que tiene antecedentes penales, los capturan en delitos infragantes y los sueltan por la misma vía, ¿no? Ahora, Entonces, embajador, quién sabe si los diputados, los senadores norteamericanos tienen la información correcta, pero en tratándose de de un apoyo de la defensa norteamericana de efectivos estadounidenses, de equipos estadounidenses, y que eso suponga violaciones a los derechos humanos, eso les está alentando dentro del el trato político interno de ese país, donde es bien sabido que los demócratas están aprovechando cualquier denuncia, cualquier problema para reprocharle a Donald Trump. La idea es, pues, generar
el ruido necesario dentro de los Estados Unidos para ellos capitalizar en las elecciones próximas, tratar de cambiar la correlación de fuerzas tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Entonces, todo vale, todo ayuda. A ver, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero no nos olvidemos también que el presidente Noboa se reunió tanto con senadores republicanos, representantes republicanos, cuanto con senadores, representantes demócratas, para mostrar, en definitiva, el Congreso de los Estados Unidos de una manifestación multipartidista de apoyo a las políticas con Ecuador. Que haya un grupo de radicales que hayan hecho esta manifestación en contra de las políticas de los Estados Unidos con Ecuador. Sí, en todo lado hay radicales, gente de extrema, que como bien tú señalas, está tratando de aprovechar cualquier situación para desacreditarle al gobierno republicano de los Estados Unidos, al gobierno del presidente Trump. Ahora bien, muy puntualmente con relación al bombardeo que se dio, que fue bombardeo efectuado por las Fuerzas Armadas del Ecuador, ahí en la frontera con Colombia, que se aducía, según el New York Times, que era una granja ganadera. Esa granja ganadera había suficientemente inteligencia como para conocer que ahí se habían alojado múltiples veces grupos guerrilleros, que obviamente los grupos guerrilleros no están en cuarteles fijos, están en constante movilidad. Entonces no vengan a decir ahora que era una granja ganadera, porque se ve que en el bombardeo no hay una vaca muerta. Y esto fue el pretexto además para que el presidente Petro diga que habían bombardeado en Colombia. Y después reconoció a Colombia que no, que era una bomba que milagrosamente había rebotado desde el Ecuador a Colombia, ¿no? Entonces, todo hecho un poco de patrañas y fantasías para desprestigiar todas estas políticas que está llevando a cabo Ecuador con los Estados Unidos para combatir a los grupos extremos de delincuencia organizada, a estos grupos narcoterroristas. Y obviamente, en la lucha que estamos inmersos en este conflicto interno que existe en el Ecuador. Y yo creo que el presidente Noboa hizo muy bien en caracterizar, en dar información en la OEA respecto a cuál es la situación del Ecuador, a qué enemigos nos enfrentamos. Fue muy claro al decir que 3 grupos de delincuencia organizada, choneros, lobos y lagartos, me parece que dijo que tienen 80,000 hombres, que equivale al número de efectivos militares con que cuenta la policía y el ejército ecuatoriano, de tal manera que es una amenaza enorme a la seguridad del Ecuador y un conflicto que nos va a tomar muchos años en combatir. Obviamente que también hizo el llamado el presidente Noboa a que solos no vamos a poder contra esta amenaza a la seguridad del Ecuador, contra esta grave azote terrorista que tenemos, y llamó a trabajar conjuntamente con todos los países que quieran sumarse y colaborar en la lucha que está librando el Ecuador. Y yo creo que hizo bien el presidente Noboa en internacionalizar la situación que está viviendo el Ecuador y la necesidad que tenemos de cooperación internacional, de fortalecer esa cooperación internacional, y no solo ya con Estados Unidos, sino además con los países latinoamericanos, porque también se van a ver afectados tarde o temprano. De hecho, ya hay afectación por el tráfico de drogas a Brasil, a Chile, a Uruguay, países que no han sido tradicionalmente ni consumidores ni exportadores de droga, ¿no? Ahora, esta es una de las acciones del presidente Noboa en Washington. La otra es su intervención en el seno de la Organización de Estados Americanos. Y aquí una frase textual. Probablemente el vecino que tenemos al lado es el enemigo, decía el presidente Noboa. Está haciendo sin duda referencia al señor Petro. Es una alusión muy clara al pueblo colombiano. Pero, embajador, esto es llevar a un nivel más elevado, a un nivel mucho más alto, esta confrontación que se ha caracterizado en las redes sociales en las últimas semanas. A ver, el presidente Noboa yo creo que ha sido extremadamente cauto en relación con las expresiones constantes y provocaciones del presidente Petro al presidente Noboa, ¿no? Y yo creo pues aquí hay una alusión. Si le entienden que es Colombia, pues sabrá por algo que el presidente Petro responderá o no responderá, está en él, ¿no?
Pero en todo caso, es una realidad, ¿no? Que este momento Colombia poco o nada ha hecho para controlar, para ejercer control territorial en su frontera norte con Ecuador, en los departamentos de Nariño y Sucumbíos, que todos sabemos que el ejército, perdón, el poder político de Colombia, del gobierno colombiano, no ejerce ahí soberanía. Eso está en manos de los grupos de delincuencia organizada, estos dos enormes extensos territorios donde se produce probablemente el 95% de la cocaína que produce Colombia. Son zonas territoriales enormes donde no hay control político, no hay control militar. Ocasionalmente aparecen los militares colombianos con un cuartel móvil y desaparecen por las mismas. Hasta las últimas consecuencias y caiga quien caiga, la impunidad como estilo de vida. Artículo de Santiago Basabe publicado en el portal Primicias. Cada vez que se escucha a jueces o fiscales vociferar que las investigaciones se van a llevar hasta las últimas consecuencias, o cada vez que el funcionario público, sobre todo el de elección popular, convoca a rueda de prensa para anunciar que la fiscalización se dará, caiga quien caiga, el presentimiento que invade el país es que seguramente todo va a quedar en la impunidad. De hecho, ambas frases, estribillos clásicos de los corruptos que prioritariamente nos gobiernan, cada día significan más que ellos harán de las suyas. Incapaz de tomar cualquier acción específica a la ciudadanía, le queda sino confiar en que algún día la justicia divina se impondrá. Los que no profesan creencia alguna deben conformarse con la resignación y el siempre reconfortante elixir de que todo tiempo pasado fue mejor, aunque no siempre esa fórmula de consuelo mundano sea real. La Asamblea Nacional es un ejemplo palpable de la impunidad como estilo de vida. Allí, en esa institución, caracterizada por la liviandad de ideas y el esfuerzo por ocultar su docilidad extrema, y el sonreído y sumiso presidente y su séquito de parias no cesan de llenarse la boca con llegar hasta las últimas consecuencias, o el caiga quien caiga. De esa manera, aunque intentan engañar a la ciudadanía con una supuesta labor fiscalizadora, lo único que consiguen en realidad es que cada vez quede más claro que si han existido legislaturas ecuatorianas entregadas en alma, vida y corazón al Ejecutivo, la de ahora rebasa con creces los índices del servilismo político. Antes, al menos, había un discurso medianamente elaborado para disfrazar el entreguismo. Ahora, ni siquiera eso. En la justicia sucede algo similar. Hay mucha tela para cortar, pero basta con citar el caso Progen para recrear la escalada de impunidad y el vaciamiento de las expresiones hasta las últimas consecuencias y caiga quien caiga. Ahí, en ese nido de roedores que es el Poder Judicial, con las debidas consideraciones a los roedores natos, que de cualquier forma cumplen un rol dentro del ecosistema, ahora se ha iniciado un proceso penal en el que los únicos que no han sido involucrados son los de mayor responsabilidad, tiran en ese atraco a los recursos del Estado. Basta seguir la ruta del dinero que estos malvivientes se dilapidaron para llegar a la conclusión de que allí, en el caso Progen, jueces y fiscales tienen un acuerdo delictivo para que la verdad no salga a la luz. Y así podríamos seguir enumerando los casos en los que llegar hasta las últimas consecuencias, o el caiga quien caiga, no sirven sino de señales de alerta para que el común de los ecuatorianos, de los ciudadanos, se entere de que un nuevo latrocinio contra las arcas públicas se ha cometido y concomitadamente que los responsables se mantendrán en sus cargos, buscarán la reelección y en algún momento serán condecorados. Ese es el país en el que vivimos, el país en el que la impunidad es un estilo de vida, pero hecho el diagnóstico, lo que sigue es auscultar si hay algún mínimo espacio para el cambio. Algo por más elemental que sea, que permita tener un haz de esperanza hacia el futuro. Algo por más básico que parezca, que pueda mantener viva la idea de que acudir a las urnas cada cierto tiempo vale la pena. Algo que nos permita seguir creyendo que vivir en un ápice de democracia es preferible a estar del otro lado. Del lado en el que la imposición de un grupo es ley. Nada parecido a las dictaduras del siglo pasado en el Cono Sur, desde luego.
algo más bien cercano a lo que ahora mismo sucede en Nicaragua, donde marido y mujer, la pareja que aún causa frenesí a muchos, mantiene a un pueblo subyugado y a una oposición sin fórmula de escape. La noticia buena es que en efecto, desde la organización básica, la ciudadanía puede proponer estrategias para evitar que la impunidad termine de pasarnos por encima de una buena vez. La noticia menos buena es que para ello necesitamos trabajar en observarnos como iguales, como ciudadanos de a pie, interesados en que hasta las últimas consecuencias, o el caiga quien caiga, no sea el argumento con el que una serie de pillastres sigan dilapidando los pocos recursos económicos que aún nos quedan. Artículo de Santiago Basabe publicado en el portal Primicias. Artesanas y maestros bordadores de China y México participaron en un encuentro de arte textil que se realizó en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en el estado occidental de Jalisco, donde compartieron técnicas ancestrales, experiencias y distintas expresiones artísticas. El bordado es un tesoro artístico que fluye en la sangre de la nación china. Después de miles de años de herencia y desarrollo, se ha convertido en un símbolo importante de la cultura tradicional china. El bordado chino no es solo una habilidad manual, sino que también lleva el respeto de los chinos por la naturaleza, el amor por la vida y el ajeno de la belleza, siendo un testimonio vivo de la integración cultural de todas las etnias de China. La actividad reunió a artesanos locales, así como a 3 reconocidas artistas chinas del bordado, quienes compartieron la belleza de este arte oriental a través de sus obras. El intercambio entre civilizaciones es una fuerza importante para el progreso del mundo. En el futuro, el Instituto Confucio seguirá fortaleciendo los lazos culturales entre China y México, promoviendo el aprendizaje mutuo y la amistad entre nuestros pueblos. Tlaquepaque es conocido a nivel mundial por su riqueza artesanal y cultural, siendo uno de los principales referentes del arte popular de México, gracias al trabajo de artesanos que preservan técnicas tradicionales en disciplinas como la alfarería, el vidrio y el arte textil. Para nosotros es muy importante que podamos tener estos enlaces, este hermanamiento, este intercambio de culturas, porque efectivamente somos 2 pueblos muy tradicionales, por supuesto la cultura china con una tradición milenaria, Tlaquepaque con un gran arraigo artesanal y cultural. El encuentro de intercambio textil y cultural incluyó conferencias, una presentación musical en idioma chino, así como una demostración de Tai Chi. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. Los candidatos presidenciales peruanos Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú pasaron de manera formal a una segunda vuelta electoral que se celebrará el próximo 7 de junio, proclamó el domingo el Jurado Nacional de Elecciones, JNE. El anuncio oficial se realizó en una sesión llevada a cabo en la sede de la institución electoral en Lima, capital del país, donde el presidente del JNE, Roberto Burneo, precisó que ambos candidatos alcanzaron las 2 más altas mayorías relativas en los comicios del pasado 12 de abril. Burneo aclaró que ninguna de las 36 fórmulas participantes obtuvo más de la mitad de los votos válidos requeridos para ganar la primera vuelta. En consecuencia, de conformidad con la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de Elecciones y el Decreto Supremo 039-2025-PCM, se establece como fecha para una segunda elección presidencial entre las fórmulas del Partido Político Fuerza Popular y el Partido Político Juntos por el Perú para el domingo 7 de junio del año 2026. De acuerdo con el cómputo final, Keiko Fujimori, de 50 años e hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, obtuvo el primer lugar con el 17,19% de los votos, 2.877.678, mientras que Roberto Sánchez, psicólogo de 57 años, alcanzó el segundo puesto con el 12,03%, 2.015.114. Con información de la oficina en Lima, Perú,
Noticias Xinhua. Desde las montañas húmedas del norte de Nicaragua hasta los corredores biológicos que abastecen de agua y vida a Centroamérica, el país impulsa una de sus iniciativas ambientales más ambiciosas, el Inventario Forestal Nacional 2026. Con tecnología satelital, sistemas GPS y trabajo de campo en zonas remotas, especialistas del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Marena, recorren bosques, fincas y áreas protegidas para medir el verdadero pulso de los ecosistemas forestales nicaragüenses. Es importante porque nos genera información sobre el estado de los bosques, que nos ayuda a tomar decisión en las políticas nacionales, en el manejo que debemos dar a los ecosistemas forestales. La iniciativa busca generar datos científicos claves sobre la diversidad, conservación y aprovechamiento sostenible de más de 300 especies de árboles en un contexto global marcado por la crisis climática y la creciente presión sobre los recursos naturales. Los resultados permitirán definir políticas ambientales, calcular niveles sostenibles de extracción forestal y fortalecer los compromisos internacionales de Nicaragua en materia de biodiversidad y comercio responsable de especies protegidas. Nos van a ayudar a saber cuál es el estado de estas poblaciones, si el aprovechamiento sostenible que se está haciendo no perjudica a futuro las poblaciones de estas especies. Como parte del proceso, técnicos recorren distintas zonas del país para recolectar información sobre especies de árboles, cantidad, altura, diámetro y condiciones del suelo. El muestreo concluirá en julio próximo. Posteriormente, en un plazo de 3 meses se realizará el análisis de la información y el informe final del Inventario Forestal Nacional estará listo a finales de este año. Con información de la oficina en Managua, Nicaragua. Noticias Xinhua. Amigos, por acompañarnos en la presente edición del noticiero Telesucesos. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.